Buenos días a todos. Recibo un cordial saludo de parte del Servicio de Neurocirugía del Hospital Cayetano Heredia. Quien les habla es neurocirujano de dicho servicio, soy el doctor Elder Castro Castillo. Y el día de hoy me fue convocado para poder hablarles un poco sobre traumatismo encefalocraneano. Esta ponencia está dirigida al público en general y por ahí si es que hubiera algún médico interesado quizás en aprender algo más o algún personal adicional, como puede ser personal técnico de enfermería, enfermeros u otro, pueda aprender algo de esto, bienvenido, ¿no? Voy a empezar primero con una definición para que de repente nos podamos entender un poco, ¿no? Bueno, la definición sobre trauma encefalocraneano es la siguiente, o primero tengamos un concepto y luego pasamos a una definición. Aquí lo que ustedes están viendo es una imagen de un modelo anatómico, obviamente este es un modelo artificial, de un cráneo y parte del encéfalo, ¿no? El cerebro, ¿no? Lo que están viendo aquí es parte del encéfalo, el cerebro rodeando toda esta estructura, pues el cráneo, ¿no? Que le brinda esa protección a ese encéfalo. Entonces, si hay algún tipo de fuerza o energía externa que impacte sobre la cabeza, fácilmente se pueden destruir cualesquiera de estas estructuras, bien el cráneo, que es la cubierta, o bien el encéfalo, ¿no? Entonces, la definición, ese es el concepto. La definición sería entonces cualquier tipo de lesión que pueda ser del cráneo o del encéfalo, con alteraciones obviamente funcionales subsecuentes, secundarios al impacto o a la transmisión de una fuerza física externa o energía externa hacia la cabeza. Esa es la definición para traumatismo encefalocraneano. Les voy a presentar algunos ejemplos como para que se pueda entender sobre la epidemiología, ¿no? ¿Por qué si estando ya pues en nuestra era seguimos pues teniendo casos de este tipo, ¿no? Estos son de repente los principales eventos u objetos en los cuales está inmersos o relacionado al traumatismo encefalocraneano, ¿no? Estamos hablando de los accidentes vehiculares que en muchos estudios, tanto nacionales como internacionales, son la primera causa de traumatismo encefalocraneano, ¿no? Entonces, digamos que ese es el primer grupo de, de eventos en los cuales se ve el traumatismo encefalocraneano. Lo otro son las caídas, pueden ser caídas accidentales, tanto de altura como caídas de nivel, ¿no? También están dentro de este tipo de causas de traumatismo encefalocraneano. Y el otro gran grupo de causas son las armas, ¿no? Que pueden ser armas con proyectiles, ¿no? O armas de fuego y lo otro son las armas blancas, ¿no? Entonces, esos son los grupos que de repente se van a mencionar en muchas publicaciones y que hablan sobre traumatismo encefalocraneano. Lo otro es que si nosotros tomamos las causas de mortalidad y discapacidad en todas las edades, o sea, estamos hablando de incluso adultos mayores y todos los grupos etarios, la primera causa de muerte quizás va a estar las enfermedades cardiovasculares, de ahí pues estaría el cáncer, pero si nosotros hacemos una corrección de esa mortalidad y discapacidad en base a la edad, o sea, en los menores de 45 años, pues definitivamente el traumatismo encefalocraniano se lleva el primer lugar, ¿no? Entonces, sería la primera causa de muerte y discapacidad en menores de 45 años. Y esto ocurre mayormente en varones, quizás por el tipo de actividad o oficio que realicen los varones sobre las mujeres, ¿no? Ahora, el que ocurra este traumatismo encefalocraniano nos lleva a dos opciones, ¿no? O bien la persona puede sobrevivir y tener secuelas en el 60%, por eso hablamos de morbilidad, si estamos hablando de las consecuencias, ¿no? De este traumatismo encefalocraniano que nos deja con alguna discapacidad o bien nos puede llevar a la muerte, ¿no? Entonces, en algunos estudios nos habla de que la muerte puede ocurrir en el 30% de personas, ¿no?
y estos son por las causas que hemos descrito hace un momento, ¿no? Los vehículos, las caídas o agresiones y por último las armas, ¿no? Ahora, si ocurre este traumatismo encefalocraneano y nos genera una determinada severidad, estamos hablando de repente un grado moderado o un grado severo de traumatismo, es probable que en los primeros 2 días nos pueda llegar, ¿no? Quizás que el paciente pueda fallecer, ¿no? Entonces hay que tener muy en claro estos datos para nosotros poder actuar de manera precisa en nuestras emergencias en todos los hospitales, ¿no? Este es un comparativo entre dos estados de América del Sur, ¿no? No yendo tan lejos, Argentina y aquí pues en Cayetano Heredia, ¿no? Este es un estudio que escogimos al azar, donde más o menos la población que abarca son 1.500 personas, ¿no? En un lapso de 5 años más o menos han hecho un seguimiento de todos sus pacientes con traumatismo encefalocraniano que llegaron a su emergencia, ¿no? Y se quedaron hospitalizados en su servicio de neurocirugía. Y vemos que la mayoría de pacientes son casos leves, afortunadamente, ¿no? Es 84%, pero si vamos al otro extremo, los casos severos son 4%, ¿no? Digamos que es hay una diferencia entre ambos, entre los leves y los severos en cantidades porcentuales, pero siempre hay casos severos inmiscuidos, ¿no? El otro es que esa cantidad de personas que llegaron a su servicio, casi la quinta parte, estamos hablando del 20-19%, fueron internados, ¿no? Por causas del traumatismo encefalocraniano. Y de esta quinta parte, la tercera parte pasaron a cirugía, obviamente digamos, con las consecuencias que derivan de esta, ¿no? En el sentido de que hay mayor tiempo de internamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Que ya vamos a explicar adelante, ¿no? Entonces, este tiempo de internamiento en promedio entre todas las personas que tuvieron o no cirugía, llegó aproximadamente a 10 días, ¿no? Entonces, si nosotros estos 10 días sacamos de repente una valoración de cuánto se gasta por paciente en un día de internamiento, pues quizás, y sumamos todo eso en la cantidad de pacientes, vamos a tener una suma bastante exorbitante, ¿no? Que son gastos no solamente para el Estado, sino gastos de bolsillo para la familia, ¿no? ¿Qué más? En este estudio nos hablan de que hubieron 19% de fallecidos, o sea, la cantidad no es nada despreciable, es la quinta parte de toda la población. Y los que se recuperaron, o sea, que tuvieron una situación, digámoslo así, normal, o sea, digamos que se desempeñan sin ninguna discapacidad evidente, es el 35%. Quiere decir que el 65% de personas restantes o tuvieron algún grado de discapacidad o fallecieron, ¿no? Y eso es bastante preocupante. En Cayetano Heredia y en general en Perú no tenemos un estudio a gran escala que nos mida de repente en el lapso de 10 o 5 años cuántos pacientes se han atendido por traumatismo encefalocraniano en nuestros hospitales, ¿no? No la tenemos, pero bueno, acá en Cayetano Heredia intentamos realizar algunos estudios, ¿no? Quizás en grupos pequeños y en tiempos cortos, y nos salió lo siguiente, ¿no? Que la cantidad de casos leves era, digamos, un poco superior a la cantidad de casos moderados de traumatismo encefalocraniano, pero la cantidad de casos severos que llegan, pues sí son un poco más considerables en cuantía con respecto a otras series, ¿no? De otros países, ¿no? Pero digamos que por ser una muestra relativamente pequeña y haber sido realizado en 6 meses, quizás no sea muy fidedigno, ¿no? Necesitamos de repente una mayor población.
pero ya es bastante preocupante que haya ocurrido en el lapso de unos 6 meses esta cantidad de casos severos durante ese lapso de tiempo y que prácticamente más de la mitad de los pacientes iban a cirugía, ¿no? Entonces, también pues es un punto a tener en cuenta. Ahora, todos los pacientes que ingresaron por traumatismo encefalocráneo tuvieron alguna relación con las infecciones nosocomiales, o sea, ¿qué nos quiere decir eso? Que si ingresa un paciente con traumatismo encefalocraneano, bien con heridas expuestas o contaminadas, o bien se prolonga el tiempo quirúrgico, o bien van a la UCI y se prolonga incluso el tiempo de hospitalización, estos tienen mucha probabilidad de que tengan una infección nosocomial, o sea, una infección dentro del hospital y predominando estas las neumonías y en segundo punto las infecciones del sitio quirúrgico, o sea, las infecciones de la herida operatoria. Entonces, esto hemos encontrado en Cayetano Heredia, ¿no? Y bueno, estos estudios fueron realizados por el doctor Rodríguez y quien les habla pues forman parte del servicio de neurocirugía de acá de nuestro hospital. Con respecto al diagnóstico, esto es importante, para que se pueda entender, aquí nosotros trabajamos más o menos dividido en cuatro puntos, ¿no? El primer punto es cuando el paciente recién ingresa al hospital y nosotros pues debemos de ver si es que este paciente requiere quizás una atención como un paciente crítico o bien si requiere quizás una hospitalización en un ambiente común, ¿no? Entonces, esto ya lo decidimos los médicos que trabajamos de manera coordinada en las unidades de shock trauma o de cirugía general y obviamente se aplica el ABCDE, ¿no? Y de estos, pues, el neurocirujano ya en la evaluación específica neurológica, tenemos que clasificar al TEC en el ingreso, ¿no? Entonces, el primer punto es clasificar al TEC, saber si es un TEC leve, moderado o severo, ¿no? Y es lo que vemos aquí en esta gráfica. Entonces, para nosotros un tanto adentrarnos en esto, utilizamos la conocida escala coma de Glasgow, ¿no? Quizás para las personas que no están mucho inmiscuidas en el tema de salud, vamos a explicar un poco eso. La escala de coma de Glasgow, digamos que es una herramienta de signos que nosotros los médicos podemos ver. Y podemos darle un puntaje, ¿no? El mejor puntaje es el de 15, que sería una persona normal que, digamos que apertura sus ojos sin ninguna dificultad, tiene de repente es que es coherente, ¿no? Cuando habla y puede movilizar sus extremidades. Ese es un puntaje bueno, ¿no? Un puntaje de 15. En el otro extremo tenemos los pacientes pues que tienen un puntaje de 3, que es donde no tienen ningún tipo de reacción a ningún estímulo, ¿no? Entonces, digamos que este tipo de personas o pacientes que llegan con este puntaje, pues quizás poca esperanza de vivir tengan, ¿no? Pero bueno, vayámonos a los casos leves, ¿no? Lo que consideramos que son casos leves y el puntaje de aplicar esta escala o esta herramienta nos sale entre 13 y 15, pero hay muchos estudiosos, muchos médicos a nivel internacional que mencionan que quizás tenga limitantes esto y quizás en el futuro se pueda cambiar estos puntajes, no mejorarlos sobre todo, mejorarlos. Bueno, pero esta es la primera forma en cómo nosotros utilizamos esa escala para definir si un caso es leve, si es moderado y severo, basados en esos puntajes. Hay otras escalas, aparte del Glasgow. El Glasgow es puramente clínico, quiere decir que sobre todo se basa en datos como signos, ¿no? Que podemos evidenciar. Pero hay otras escalas o otras herramientas que se basan en datos tomográficos, ¿no? Como es la escala de Marshall, y esto ya pues es eminentemente de uso del neurocirujano, ¿no?
Entonces, también nos puede dar un puntaje y nosotros basados en ese puntaje también podemos clasificar, no quizás como leve, moderado y severo, sino en números, ¿no? En número, por decir, un grado 1, grado 2, grado 3, incluso hasta el grado 6, según la cantidad de lesiones que encontremos en el cerebro o en el encéfalo mediante la tomografía, ¿no? Y aparte tenemos, aquí en Cayetano hemos creado un sistema, es el sistema de CSN, de clasificación de severidad neurológica, que fue realizado por el doctor Rodríguez y quien les habla. Y bueno, aún todavía está para mejorar el sistema y quizás en el futuro poder validarlo, ¿no? Y este sistema incluye tanto la evaluación clínica como la evaluación tomográfica. Entonces, digamos que es un poco más completo y además que nos puede brindar una ayuda para saber si el paciente va o no va para una cirugía, ¿no? Entonces ya hablamos sobre el primer punto que es la clasificación del TEC. Ahora el segundo punto es identificar cuáles son los riesgos de que ese TEC nos haya producido una lesión dentro del cráneo, ¿no? O sea, dentro del cerebro, el cerebelo, el tronco del encéfalo o incluso hasta las zonas iniciales de la médula. Estamos hablando del bulbo, ¿no? Que es parte del tronco. Entonces, aquí, bueno, nosotros nos basamos en tres tipos, ¿no? Si hay un bajo grado, un moderado o un alto riesgo de que una persona tenga una lesión intracraneal. Y nos basamos en los signos, en los síntomas, ¿no? Cuando hablamos de un bajo grado, cuando de repente el paciente o la persona que llega a la emergencia no tiene ninguna molestia, ¿no? No le duele la cabeza, o quizás si hay dolor de cabeza es muy leve, tiene náuseas, pero no ha llegado a vomitar y no ha ocurrido otra mayor cosa, ¿no? Entonces, estos pacientes, la posibilidad de que tenga una lesión dentro del cráneo es muy baja. Por lo tanto, basado en eso, la indicación de una tomografía de manera inmediata no amerita, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual de repente algunas personas, sobre todo los familiares o los acompañantes de los pacientes que llegan, si no les explicamos esto, quizás se puedan ir disgustados, ¿no? Y puedan decir, no, a mi familiar, a mi paciente no le pidieron nada, ¿no? Pues si es labor del médico explicarle el por qué no amerita al momento la realización de esa tomografía. Y la indicación para este tipo de pacientes probablemente sea la observación unas horas, ¿no? Con nosotros y probar la tolerancia oral. Pero cabe la posibilidad que estas personas con riesgo bajo resulten con signos o síntomas un poco más aparatosos, empiezan a vomitar, pierden la conciencia quizás o la vuelven a recuperar, o el dolor de cabeza se hace mucho más intenso, ¿no? Y a esto le sumamos otras cosas, que de repente el paciente sea epiléptico, haya tenido una cirugía en la cabeza. Entonces, basado en todos digamos, en estos signos de agravamiento, estamos hablando ya de un riesgo moderado de que haya una lesión dentro del cráneo. A estos pacientes, absolutamente a todos sí le pedimos tomografía cerebral sin contraste. Sí, y por último estamos en el otro grupo, ¿no? Los de alto riesgo de lesión intracraneal. Ellos sí pues vienen con pérdida de conciencia de estos pacientes generalmente llegan directos a la unidad de shock trauma con pérdida de conciencia, presentan a veces convulsiones, no pueden movilizar la mitad de su cuerpo o alguna parte alguna extremidad, ¿no? del cuerpo, y vienen con traumas penetrantes, ¿no? O sea, roto de repente el cráneo, ¿no? Digámoslo así de manera un tanto coloquial para que lo puedan entender, ¿no? O sea, con una fractura en el cráneo. Todos ellos también van a la realización de una tomografía cerebral sin contraste para evaluar tanto la parte ósea y la parte del parénquima, ¿no? O en sí la víscera en sí, ¿no?
Entonces, esos son los grupos que analizamos. En el tercer punto hay que identificar si ahí tiene signos de hipertensión intracraniana, o sea, quiere decir si dentro del cráneo hay mucha presión y de repente el paciente sea subsidiario de una cirugía, y para eso nosotros nos guiamos sobre, aparte ya de las evaluaciones que hemos hecho y hemos descrito anteriormente, en las pupilas, en la motricidad y en la conciencia, ¿no? Entonces, las pupilas son dos cosas que evaluamos. Una, qué tan grande es la pupila y si son, digamos, iguales en las dos, ¿no? La del lado derecho con la del izquierdo, ¿no? Ese es lo que llamamos el diámetro, ¿no? De la pupila. Y lo otro es la reactividad a la luz, si es que el paciente quizás le ponemos una linterna encendida sobre el ojo y la pupila no responde, ¿no? Ese es también para nosotros un signo de alarma muy importante y quizás nos indique pues que el paciente pueda requerir una cirugía de manera inmediata, ¿no? Lo otro es la motricidad. Estamos hablando ahí de rigideces, puede ser tanto de decorticación como de descerebración. Y por último, la conciencia, ¿no? Si es que quizás el paciente entró con un buen Glasgow, o sea, una buena puntuación según la escala que hemos presentado anteriormente, y quizás durante el transcurso de los minutos ese puntaje va en disminución, eso sería un deterioro, ¿no? El cuarto y último punto que evaluamos es la reevaluación con exámenes que le solicitamos, ¿no? No solamente pedimos exámenes tomográficos, ¿no? Sino que también tenemos que evaluar si es que el paciente va a ingresar a una cirugía, cómo están los exámenes de sangre, ¿no? Sobre todo, digamos que debemos de saber cómo está el perfil de coagulación, ¿no? Que es muy importante para el cirujano, ¿no? Y el resto de exámenes, pues, es muy importante para el manejo médico de los pacientes que no se van a operar, pero que necesitan y requieren de hospitalización. Una vez que tenemos de repente los exámenes de tomografía, y pues viene la evaluación propia del neurocirujano o del médico emergenciólogo, ¿no? Que fácilmente puede reconocer estos tipos de sangrados que ustedes están viendo en sus imágenes, que son los más frecuentes de repente que podemos ver en nuestras emergencias después de un traumatismo encefalocraniano. Todas estas son lesiones secundarias, todas, absolutamente todas. Y ahí vamos a explicar luego el por qué son lesiones secundarias. Entonces, en la primera imagen del lado izquierdo, en esta tomografía, es un corte axial o horizontal, si lo quieren comprender de esa manera. Estamos viendo pues al cerebro que prácticamente está comprimido y lateralizado al lado contralateral, y vemos una zona blanquecina en forma de una lente biconvexa, ¿no? Este es un hematoma o hemorragia epidural. En la otra imagen estamos viendo pues una especie de masa blanquecina que no es biconvexa, zona sí es convexa y esta zona es cóncava. Estamos aquí ante una hemorragia o hematoma subdural agudo, ¿no? Por la claridad que tiene este hematoma, ¿no? Porque hay crónicos y el crónico obviamente no es parte del traumatismo encefalocraniano agudo, ¿no? En la otra imagen que ven, eh, aquí hay múltiples lesiones que, a diferencia de las anteriores, estas anteriores estaban por fuera del cerebro, aquí están dentro del cerebro. Entonces estas sí son imágenes compatibles con hemorragia intraparenquimal o contusión hemorrágica, como le llamamos, o contusión cerebral, ¿no? En realidad, ¿no? El cerebro es el que se ha destruido adentro, ¿no? Entonces también es parte de las hallazgos que podemos tener en un traumatismo encefalocraniano. Y por último, vemos lesiones aquí blanquecinas en la periferia que pueden ser contusiones o hemorragias dentro del cerebrito, y también en la zona
comprendida con el aracnoides, ¿no? Hemorragia aracnoidea, pero lo que también nos llama la atención es que toda la zona central está como un poco más negruzca, ¿no? Entonces, y eso es parte del edema, se ha hinchado todo el cerebro en ambos lóbulos, en ambos hemisferios, ¿no? Entonces, también es parte del traumatismo encefalocraneano. Fisiopatológicamente, vamos a hablar de dos tipos de lesiones. Las que hemos visto en las imágenes anteriores son lesiones secundarias porque han aparecido después de una lesión inicial, ¿no? O sea, el sangrado, todos los sangrados dentro del cráneo, producto del trauma encefalocraniano, todos esos sangrados son lesiones secundarias, ¿no? Y las lesiones primarias, entonces, ¿cuáles son? Nos preguntaríamos, ¿no? Son las lesiones inmediatas, ¿no? O sea, cuando hay la ruptura de repente de un vaso que ocasiona, ¿no? Ese sangrado, esa ruptura del vaso es la lesión primaria, ¿no? Y ¿qué otra lesión primaria es la misma? Lesión de la masa encefálica, ¿no? Justo cuando se comprime en el momento en que la energía es transmitida hacia la cabeza, ¿no? El otro también, una lesión primaria, también sería la fractura, ¿no? Entonces, para que se entienda mejor, aquí la lesión primaria, la fractura, la lesión de vaso y las lesiones secundarias, todos los hematomas que hemos visto anteriores, también estos hematomas, perdón, estas lesiones primarias nos pueden originar en algún momento que haya hipoxia, o sea, la sangre no se oxigena de manera adecuada y la zona quizás que ha sido lesionada pues se isquemice y se infarte, ¿no? Entonces, esta también es una lesión secundaria. ¿Qué hacemos con el manejo médico? El manejo médico significa administrar de repente medicamentos o quizás dar algunas sugerencias de manejo en casa o en el hospital, ¿no? Entonces, pero el manejo lo vamos a dividir en tres puntos. Uno es el manejo dentro del domicilio, o sea, el paciente fácilmente puede ir a casa bajo algunos criterios que lo define ya el médico, el neurocirujano, o bien puede ir a observación dentro del hospital, o sea, una hospitalización para observación, o bien finalmente el otro punto puede ir a una UCI, ¿no? Para cuidados críticos. Entonces vamos con el primero, el manejo domiciliario, ¿no? Esto se da cuando los pacientes están con el puntaje que habíamos dicho del coma la escala de coma de Glasgow de 15, ¿no? Se tiene el mejor puntaje y tenemos que darle una receta e indicaciones por escrito, pero no al paciente, sino al acompañante o al familiar. Y esas indicaciones, esas recomendaciones, ahí tienen que ir escritas los signos de alarma. Y eso no lo decimos nosotros, sino que incluso está, digamos, detallado en muchas publicaciones internacionales que debe darse las indicaciones por escrito y ser remitidas al acompañante del paciente, ¿no? Y dentro de esos recomendaciones están los signos de alarma, ¿no? Si el paciente pierde la conciencia, si el paciente empieza a vomitar, convulsiona, si el paciente de repente pierde la movilidad de alguna parte del cuerpo o el dolor de cabeza se va haciendo muy intenso y todo esto. Si presentara cualquiera de estos signos, la indicación es que retorne nuevamente al hospital por el área de emergencia, ¿no? Solo deberíamos brindarle un analgésico que no ocasione sedación al paciente, ¿no? Entonces, en ese caso, le damos paracetamol y por 48 horas. No se recomienda darle AINES, o AINES quiere decir antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Ni medicamentos que produzcan alguna alteración en la coagulación, como sería el ácido acetilsalicílico o la aspirina, ¿no? Entonces, la indicación es brindar paracetamol por 48 horas y que pueda ser reevaluado por consultorio externo cuanto antes, ¿no?
Con respecto al manejo en la observación en el hospital, esto sí ya lo damos cuando el paciente tiene un Glasgow de 14 o 13 incluso, o sea, no está el paciente, digamos, bien despierto, está somnoliento o quizás está un poco confuso, ¿no? No es coherente. Entonces, y obviamente no amerita cirugía, ¿no? Entonces se le brinda nada más un manejo de observación en el hospital y obviamente tiene que estar en reposo, su cabecera elevada para que no aumente la presión dentro del cráneo y no esté con dolor de cabeza o se empeoren los signos o síntomas, ¿no? Y lo otro es que debe estar con un monitoreo neurológico, o sea, cada 2 horas el neurocirujano o el médico que está a cargo tiene que pasar a hacerle una revisión cómo está su conciencia, ¿no? Se le brinda ayuno relativo, quiere decir que de repente en el transcurso de las horas ese ayuno puede pasar ya a ser una tolerancia oral, o sea, le podemos dar un líquido claro, de repente alguna gelatina, algo, y si tolera completamente bien el paciente, ya pues se progresa a una dieta, ¿no? Un poquito más voluminosa. Igual se le brinda paracetamol al paciente y en el caso de que necesitemos un medicamento un poquito de mayor potencia, ahí le podemos dar la codeína, ¿no? Menciona que pues la codeína tiene un beneficio sobre el tramadol, el quizás en no generar muchos eventos adversos del tipo náuseas o vómitos, ¿no? De ahí que pues en muchos centros hospitalarios recomienden la codeína sobre el tramadol. A esto le sumamos pues los anticonvulsivantes que lo damos por 7 días si es que hubiera por ahí algún sangrado que está en contacto o dentro del cerebro. Sí hay que darle fenitoína por unos 7 días y a reevaluar si es que quizás llegados esos 7 días quizás ya no lo amerite, ¿no? Y es también lo que se estipula, ¿no? Dar fenitoína por 7 días. Es lo que o sea, la fenitoína ahí su función que haría es disminuir la cantidad, o bueno, disminuir o prevenir las crisis convulsivas tempranas, no más no las tardías. Por eso es que las tempranas que ocurren entre los 7 primeros días se pueden prevenir fácilmente con este medicamento. Los antieméticos se dan solamente en el caso de que el paciente lo requiera, si no, no se le brinda, puesto que hay algunos antieméticos que pueden sedar al paciente y pueden complicar aún más la estancia de dicho paciente, ¿no? Finalmente viene el manejo en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Idealmente, y esto lo mencionan muchos estudios, debería ser estar en una unidad de cuidados intensivos, unidad crítica, en este caso en Cayetano Heredia le llamamos pues la unidad, este, las UCE, ¿no? Unidad de cuidados especiales o intermedios o en el máximo rango una UCI. Todo paciente que tenga de 12 puntos a menos en la escala que hemos mencionado, ¿no? En la escala de Glasgow. Entonces, aquí pues de repente la particularidad es que el monitoreo ya se hace de manera continua y ya algunos pacientes requieren de la colocación de un sensor que nosotros le llamamos de monitoreo de la presión intracraneal, ¿no? Y es un método invasivo, tenemos que hacer un foradito en el cráneo y colocar ese sensor, ¿no? Entonces es un monitoreo continuo de la presión intracraneal. Y hay otro tipo de monitoreo paramétrico de la presión arterial, de la frecuencia respiratoria, etcétera, etcétera. Y ese es un monitoreo continuo, ¿no? Que requieren en las UCIs. El ayuno, pues sí se le brinda, ¿no? Porque el paciente puede requerir cirugía, quizás puedan evolucionar o puedan empeorar las lesiones dentro del cráneo y necesita estar en ayuno hasta que el neurocirujano lo decida que
que ya pasó dicho riesgo de cirugía, ¿no? O de dicho riesgo de que el paciente pueda ir a una cirugía. Los anticonvulsivantes igual se les tiene que brindar y bueno, ya el manejo propio de los médicos de la usiólogos de la UCI. Y con el manejo quirúrgico, aquí sí pues hay en datos ya, sobre todo en determinados tipos de hemorragias, datos muy puntuales, ¿no? Por decir aquí estamos viendo una imagen de un hematoma epidural o hemorragia epidural bastante voluminosa que sobrepasa el grosor del cráneo, ¿no? Evidentemente para nosotros, viendo esto y teniendo como base los signos o síntomas del paciente, este paciente va a cirugía, ¿no? Entonces esas son indicaciones específicas, ¿no? Que ya prácticamente todos los neurocirujanos sabemos ahí, no hay ninguna duda de qué paciente se va a una cirugía, pero hay otros pacientes en los cuales no hay una indicación clara, ¿no? Y para eso nos podemos valer de algún otro tipo de herramienta. Para eso ya les había mencionado, aquí nosotros habíamos creado el C-Sistema, el CSN, que un tanto nos ayuda a cotejar cuántas anormalidades tiene la persona dentro del cráneo y que está comprometiendo de repente el cerebro, cerebelo, tronco del encéfalo, incluso los espacios entre ellos se están comprometiendo y todo eso nos da un puntaje y podemos sopesar si es que ese paciente va o no a una cirugía, ¿no? En este caso, por decir aquí, estamos viendo un paciente que tiene edema en la zona que nosotros llamamos fosa posterior y no estamos viendo el ventrículo, que es una cavidad aquí que todos tenemos, ¿no? Que todo se vería como negruzca a este nivel, ¿no? Y pues que aquí no se ve, ¿no? Y los espacios que están por delante del tronco del encéfalo, porque aquí está a este nivel estaría la protuberancia, por aquí adelante debería haber también un espacio, tampoco se ve. Entonces aquí hay edema dentro intracraneal, ¿no? Entonces, aplicando esta escala probablemente nos pueda dilucidar un poco mejor si ese paciente va a cirugía y probablemente este paciente sí ha ido a cirugía. Para finalizar, vamos con la evolución de los pacientes con TEC. Cuando llega un paciente a nuestra sala de emergencia en Cayetano Heredia, lo primero que hace el neurocirujano es basarse en estas escalas, ¿no? Son tres escalas. La de Marshall, que ya habíamos mencionado, creo, en imágenes anteriores. Hay otra escala que se llama de Rotterdam, por el lugar donde la crearon. Y otra escala que es la escala de resultados de Glasgow, ¿no? Esas tres escalas que en realidad también son la de Marshall y de Rotterdam, son herramientas que nos datan qué alteraciones hay en la tomografía. Entonces, eso es lo que vemos, ¿no? Si hay determinada alteración, le vamos poniendo un punto. Si hay otra alteración, ya son 2 puntos, 3 puntos, de esa manera, ¿no? La escala de resultados de Glasgow tiene que ver con la función de la persona, o sea, si tiene algún déficit, si no puede movilizar de repente las extremidades y se hace dependiente la persona, ¿no? O bien está en estado vegetativo, ¿no? Eso es lo que mide esa escala de Glasgow. Entonces, con estas tres escalas nosotros vemos si con las dos primeras quizás el paciente tiene alguna probabilidad de que la persona fallezca, ¿no? Y con la última vemos si es que la persona tiene una probabilidad de repente de que tenga una dificultad para la función neurológica. Entonces, generalmente las dos en el Marshall, ¿no? Por decir, si tenemos un paciente que nos salió 2 puntos en esa escala y tiene 11% de probabilidad de fallecimiento, pues nosotros tenemos que hacer esfuerzos denodados para que ese 11% disminuya, ¿no? En el transcurso de los días. Así es más o menos trabajamos, esa es la manera de cómo nosotros tener una aproximación en relación
cuánto es el porcentaje de probabilidad de que una persona pueda fallecer, por decir aquí en un puntaje 4, 44% de probabilidades de que la persona pueda fallecer si no tiene el manejo adecuado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tratar de disminuir este porcentaje en el transcurso de la estancia hospitalaria y el manejo del paciente. Igual es la escala de Rotterdam. Si tiene un puntaje de 4 o de 5, tiene más del 50% de probabilidades de que pueda fallecer. Entonces, el manejo tiene que ser muy, muy apresurado y brindarle pues todo lo que está al alcance aquí en nuestro hospital, ¿no? Entonces, en general, para esto nos sirven las escalas. Los dos primeros puntajes generalmente, bueno, para el Marshall 1-2, el Rotterdam 1-2 y el GOS 5 y 4 son pacientes que van a tener en general una buena recuperación y van a sobrevivir, ¿no? a ese traumatismo encefalocraniano. Mientras que las que siguen, digamos que se tiene que hacer un esfuerzo mayor para ver que el paciente por lo menos trate de sobrevivir y si sobrevive con la menor secuela posible. Para finalizar, finalizo con esta imagen. Esta es la imagen acá en la izquierda, superior izquierda, es la conocida momia Juanita. Ella pues considerada como una princesa en su antaño, fue preparada desde el nacimiento y hasta los 14 años, según lo que relatan los historiadores, para ser dada como ofrenda a un volcán, ¿no? Pues obviamente sabemos que en la era inca los volcanes eran prácticamente unos dioses para ellos y trataban de aminorar la furia de ellos, dándole una ofrenda y precisamente la ofrenda era una princesa inca, ¿no? Entonces, Juanita pues fue llevada a la cima del volcán, el cráter del volcán que estamos viendo. Bueno, aquí están escalando parte de la cima, pero aquí estamos viendo el mayor esplendor al volcán, al Pamay, perdón, el Ampato. Entonces ella fue encontrada casi en la punta, cerca a un lado del cráter, ¿no? Pero ¿cuál es la particularidad? ¿Por qué pongo esta imagen? Porque si bien ella fue llevada para un ritual, bebió algún tipo de hierbas alucinógenas y todo esto, para que ella no sufriera y no muriese congelada, pues después de beber estas sustancias, estos brebajes, y quedar dormida, finalizaban el ritual dándole un golpe en el cráneo, ¿no? Y le propinaban una fractura prácticamente al cráneo, y es lo que se relatan en las crónicas de muchos historiadores, ¿no? Y donde se puede ver la fractura que tiene a nivel frontoparietal en el lado derecho de esta princesa, esta doncella inca, ¿no? Entonces que también pues entró a formar parte de un caso de traumatismo encefalocraniano. Bueno, eso sería todo. Espero que hayan comprendido la exposición y si hay alguna duda, pues estoy atento a sus preguntas. Gracias.